Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera y última sesión del primer simposio virtual iberoamericano de sociología computacional. El día de hoy tenemos para comenzar la presentación del doctor Ricardo Armando González Silva, quien está adscrito a el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, y nos va a presentar la ponencia Modelado y Simulación de Fenómenos de Cooperación con Mecanismos de Reciprocidad Indirecta Individualista. Pues para no hacer más largas las sesiones, le daremos la bienvenida al doctor Armando González y procederemos a su charla. Antes de comenzar, ¿No te la escuchas? primera, Ok. perdón, No, sí, ya, adelante. Adelante, adelante. ¿ya me oyen? Sí, Sí, ok. Bueno, dos cosas antes de comenzar, o más bien con eso comienzo, con dos cosas, ¿no? La primera es felicitarles por todo este proyecto. Yo sé que no es fácil, es un buen desafío, lleva mucho tiempo de preparación, calibración, relación, agrupación, coordinación de tantas cosas. Y esto es como una parte culminante ahorita, pero todavía sigue la otra parte, ¿no? De cuando tienen que redactar un documento de esta cosa. Quiero rendirles así una gran felicitación por su empeño, su desarrollo de este proyecto, ¿no? Los felicito a los organizadores, coordinadores y técnicos que estén apoyando, ¿no? La segunda cosa que quiero platicar o decir es, pues algo que se puede decir que tenemos como cierto compromiso de parte de la universidad en la que estoy adscrito, pues de difundir algo de lo que tenemos. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de hablar no más de 3 minutos para promocionar un poco nuestro posgrado, ¿no? Ya que este es un foro de investigación y también pues en un futuro a lo mejor pueden estar alumnos o ustedes conocen a alguien que les puede interesar esto. Entonces la idea de mostrarles esto. Paso a compartir esta presentación. Nada más que aquí me gustaría. Yo no he usado nunca Zoom, digo Bull Jeans, entonces ¿dónde es compartir pantalla? Arriba, la Arriba que se tiene ve como pantallita, un ya lo vi. pizarrón blanco chiquito. Ah, ok, perfecto. Hoy tiene muchas cosas que compartir, creo que es esta. Ahí está. Ya pueden ver una presentación casi blanca del posgrado del Culagos. Sí. Ok. Bueno, dije que no me tendría más de 3 minutos. Entonces, quiero presentarles un poco este proyecto que tenemos en el Culagos. Ya arrancó de hace más de 12 años. Hemos tenido un buen de egresados, ha sido buen aceptado y etcétera, ¿no? Tiene sus crecimientos y problemas como cualquier proyecto y pues tiene su visión, ¿no? Y siempre estamos gente defendiéndolo. Estas son más o menos las instalaciones del Culagos. Este es el edificio donde se puede decir, dan todas las ingenierías. Este es nuestro edificio de investigación. Este edificio de investigación es reciente, o sea, apenas nos instalamos ahí hace 4 o 5 años. Tardó muchos años en rehacerse. Tenemos un posgrado muy especial. Este es el proceso general, que es como cualquier otro posgrado, ¿no? Aquí están los datos, detalles de cómo ingresar, cómo es tu admisión, las fechas de cada cuándo se ingresa. Hay 2 periodos, en el A y en el B, fines del año y mediados de año. El posgrado es básicamente en ciencia y tecnología, o sea que es para perfil de ingenieros, matemáticos, físicos. No es para sociales nuestro posgrado, aunque sí tenemos otro posgrado en ciencias sociales. Ese no es el que me toca difundir. Bueno,
También les platico, por ejemplo, en nuestra maestría tenemos estas 4 directrices: biomédica, nanotecnología, optoelectrónica y matemáticas aplicadas. En esta cuarta es donde estoy yo. Esto es básicamente lo que haces en cualquier maestría. Son 4 semestres, de 3 a 4 meses por semestre. Cada semestre tienes un avance, un examen de grado al final, tus créditos curriculares, hay intercambios y estancias. Para que tú egreses tienes que completar tus materias, haber estado en algún congreso, publicación de una revista. Nada más tiene que ser registrado con una revista ISSN, o sea, no tiene que ser con referente internacional, tu tesis, tu examen, ¿no? Esos no son los datos de nuestro coordinador. Es cortito, lo que voy a platicar. Tomo, si tiene alguien alguna pregunta, ya sea que me contacten a mí o al posgrado, o si quieren la presentación, como quieran, ¿no? Nuestro doctorado también tiene todas estas 4 directrices. Está por semestres, 6 semestres, tiene una cosa de créditos curriculares, el examen de grado e intercambio de distancias, ¿no? Análogamente, pero esta vez para que alguien se quiera graduar del doctorado, sí tiene que tener al menos un artículo publicado en una revista JCR vigente, ¿no? Su tesis doctoral y su examen. Estos son los datos de contacto. Cabe recalcar aquí 2 cosas muy importantes y valiosas de nuestro doctorado. Y la primera es que es muy diferente a otros doctorados. Tú cuando entras a este doctorado, entras a un doctorado donde entras ya en un proyecto concreto y ese proyecto está muy empatado entre cómo es tu plan o tu formación y la línea del investigador, ¿no? Tus líneas de investigación. Ahí empata donde es tu proyecto y ahí empieza a trabajar y desarrollar las cosas. O sea, no es así como una formación muy general o de algo muy concreto, ¿no? Sino que se articule muchísimo, ¿no? Estas son algunas ventajas de estudiar nuestro posgrado. Pues vivir en Lagos, cerca de Lagos de Moreno, vas a ciudades grandes en menos de 30 minutos. Tu beca rinde mucho, pues es muy económico vivir en Lagos. Los alumnos hasta unos invierten y compran muchas cosas, bueno, según lo que intereses. Vives cerca de la universidad, por muy lejos que vivas de la universidad, de Lagos, perdón, dentro de Lagos, vives cerquitas, en menos de 15 minutos. No es, por ejemplo, cuando te vas a Guadalajara o México, estás a más de 30 minutos de camino, ¿no? Desde el primer semestre estás en un proyecto concreto, muy perfilado. Tenemos una comunidad de más de 60 investigadores. El Lagos ofrece capacitaciones en idiomas, LINE, que es un centro para innovación y innovación y vinculamiento, proyectos de emprendedurismo. Tenemos nuestra unidad de básquetbol, unidad deportiva, biblioteca, etcétera, ¿no? Como cualquier centro universitario. Ya por último, por mi promoción personal, estos son algunos proyectos principales en los cuales estoy trabajando, o he trabajado, mejor dicho. Modelación hospitalaria, inteligencia artificial distribuida, ciencia de datos, modelación y cooperación, ¿no? He formado yo ahorita 5 tesis de licenciatura, 3 de maestría y doctorado puse 4 porque ya estamos a la parte casi, segunda parte, ¿no? Básicamente estas son 3 líneas de investigación que yo trabajo: modelación y simulación computacional, modelación de teoría de juegos y teoría de codes. Hay muchas cosas que puedo decir más o menos de cómo yo hago escuela o cómo formo a mis alumnos. Parte de esto es hacer mucho trabajo en conjunto, la inteligencia colectiva y técnicas tácticas de simulación, así como que sus proyectos sean muy integrales. Estos son mis datos de contacto. Y bueno, con eso cierro. Aquí están los datos también de la universidad y donde pueden inscribirse más detalles. Con esto cierro la parte de mi promoción de nuestro centro universitario. Paso a exponer lo que sería mi presentación. ¿Ya ve todo el mundo mi presentación? Sí. Ok, vale. El título es bastante largo. Espero entrar en la idea fundamental de en corto y venderles muy bien la idea, ¿no? Bueno, mi nombre, como ya lo puso el doctor Antonio Aguilera, es Ricardo Armando González Silva. Mario Ignacio González Silva es mi alumno de doctorado. Antonio Aguilera es otro colaborador también de esta investigación y Héctor Alfonso Juárez López, ¿no? Realmente casi todos los proyectos los he hecho en conjunto, en general. Bueno, el contenido de mi plática está dividido en 13 partes. Las primeras partes es una reflexión muy básica de cooperación, lo que yo llamo problematización, conceptualizando el fenómeno de cooperación, no exactamente la cooperación, sino el fenómeno de la cooperación. Una pequeña introducción a los 5 mecanismos, incluí muchas diapositivas que dije,
no va a dar el tiempo. Entonces, mejor las escondí. Voy a hablar ya de estos 5 mecanismos, el más fuerte de ellos, que es el mecanismo de reciprocidad indirecta, ¿sí? Y después voy a hablar del reciprocidad indirecta individualista. Este es el que nosotros, pues sí que es el corazón de la plática y es el que nosotros hemos estado trabajando por un tiempo, ¿no? Voy a explicar algo muy básico de lo que es Agent Based Models o modelos basados en agentes, muy simple en el logo, no es la parte central de la plática. Y después paso de ahí el proceso de simulación, más o menos en lenguaje normalito, o más bien coloquial, un poquito de diseño de experimentos, los resultados de simulaciones, y por último, un poco de discusión y conclusiones, y luego preguntas y dudas. Anexo también un poco de bibliografía, para si alguien quiere ahondar más en el tema. Bien, esta es la reflexión con la que empiezo, ¿no? La cooperación es fundamental en la evolución de las sociedades. Esta hace que se tengan múltiples desarrollos tecnológicos, sociales, culturales, etc., ¿no? Y la selección natural se opone a la evolución de la cooperación, a menos que existan mecanismos específicos de trabajo. Esta es una reflexión muy profunda a raíz de múltiples investigaciones que desarrolló NOWAC con sus grupos de colaboradores. No lo desarrolló a priori, se puede decir que él empieza a analizar la cooperación en el 96. Después del 96 y empieza a publicar diversas investigaciones y paso después a la parte más fuerte, que son los 5 mecanismos que él empieza a detectar, que son lo que hace que surja cooperación o que se establezca cooperaciones o que evolucione la cooperación, ¿no? Y no lo concluye después en un artículo que apenas acaba de escribir hace 3 años, en el 2018 por ahí, se llama Human Cooperation. Y aquí va la problematización, ¿no? Hay muchas preguntas que puedes escribir alrededor de la cooperación, pero básicamente voy a poner 3. Por ejemplo, la primera, pues, para mí son preguntas que son del ámbito ya científico, ¿no? O sea, cuando ya no hablas de una persona, de un caso o de una situación específica, sino de una categoría suficientemente grande, con cierta universalidad, por decirlo así, es lo que estamos hablando de una pregunta de investigación, ¿no? Y aquí cuando hablamos de todos los humanos, ¿por qué es tan difícil la cooperación entre los humanos? Es una categoría gigantesca, ¿no? No estoy diciendo siquiera los de la colonia, la calle, la familia, sino de todos los humanos. Esa es una pregunta de investigación, tiene su universalidad. Segunda pregunta, ¿qué se requiere para que exista la cooperación? Primero es como buscar la raíz, ¿no? Lo difícil. Y la segunda es, dice, oye, pues, ¿cómo resuelves esto para que sí haya cooperación en tales circunstancias, en tales condiciones, etcétera, ¿no? ¿O por qué se rompe la cooperación? En fin, y ya una pregunta más ad hoc a nuestras condiciones ambientales, menos universal, pero igual de grande. ¿Por qué debería contribuir al bien público si los oportunistas siempre reciben los beneficios de tu generosidad? ¿Sí? O sea, tú te portas bien, trabajas bien, colaboras bien, haces bien tu trabajo, y se puede decir que tiene buenos efectos en los demás, pero siempre hay un grupo de oportunistas, ¿no? Y en ese sentido, o sea, dice, ¿por qué deberías de hacerlo? ¿Qué es lo que te llama a esa cosa? Bueno, y una vez que entendimos un poco la problematización de esta cosa, voy a pasar a conceptualizar el fenómeno de la cooperación. ¿Y con eso qué quiere decir con conceptualizar? A lo mejor tiene muchas connotaciones, y lo que quiere decir abusivamente, pues los conceptos que están envueltos en este fenómeno de la cooperación. Vuelvo aquí a recalcar, no hablo de la palabra por sí sola del concepto de cooperación. La pura palabra se puede decir que tiene su connotación. Cuando tú lo pegas con otra palabra, ya significa otra cosa. Entonces, por ejemplo, en este estudio de conceptualización, dicen, ahí tienes como personas o agentes, los abstraes de ahí, una simplificación, ¿no? Pero lo dices, oye, pero no están solos, están todos en un medio, ¿no? Entonces por eso le pongo esta línea alrededor. Le dice, oye, pero no todos son iguales. O sea, dice, pues hay unos así, así, así. Pero realmente son mucho más diferentes. Entonces son como poner diversos atributos o características o aspectos de cada gente. Oye, pero realmente, ¿qué tan diferentes son? Entonces, aquí hice una serie de simbolitos raros, o acomodé una serie de simbolitos raros para decir, oye, pues unos son muy amorosos, otros muy redonditos, por decir, angulosos, filosos, lo que quieras.
Entonces dices, pues entonces, ¿cómo voy a ver este fenómeno de la cooperación entre diversos agentes? ¿Qué abstraigo de aquí? ¿Qué elementos fundamentales me sirven para usar y trabajar en cada uno de ellos? En ese sentido, empieza uno a acotar el problema y decir, mira, vamos a suponer que tienes n agentes. ¿Sí? No tienes una infinidad, lo jotas un número X. Tienes tu medio ambiente que me das condiciones y cambias de medio ambiente, incluso cambian la forma de ser de los agentes. El espacio de atributos de los agentes. Estas son como características internas de ellos o particulares de cada uno de ellos. Reglas de actualización. ¿Cómo actualizas estos atributos? Bueno, esas son las reglas. Y otras reglas de interacción. ¿Quién con quién interactúa? ¿En qué tiempos? ¿En qué momentos? Y luego, ¿cuántas veces hay esa interacción o iteraciones entre ellos? Todo esto medio lo quiero representar en este diagrama. Ahí están toda mi colección de agentes. Y de pronto, esta barrita a la derecha es como dices, oye, ¿qué tan buen cooperador es alguien? Y en nuestro caso, ya nada más voy a ir adelantando. Los que tienen nivel 6 son gente que nosotros le llamamos delatores severos. O sea, gente que está totalmente indispuesta a cooperar. Y los que tienen nivel -5 son agentes que dices, pues son como la madre Teresa de Calcuta. O sea, son altruistas incondicionales, ¿no? O sea, ellos siempre están dispuestos a dar. Alguien que tiene, por ejemplo, una actitud o una estrategia de cooperación nivel 0, pues dice, si me cooperas, coopero. Si no cooperas, no coopero, ¿no? Estos de acá, de aquí hacia arriba, son más dispuestos a cooperar. Estos de acá, del 1 hacia acá, indispuestos a cooperar. Entonces, cuando digo yo mis reglas de actualización, voy a ir cambiando estos valores en un tiempo de cada uno de ellos, ¿no? Y cuando hay una interacción, aquí puede ser, estas interacciones a veces es aleatoria, simplemente se le tocó interactuar con este con este, etcétera, ¿no? Pero a veces hay una red que es como un sustrato social que dice aquí con quién interactúa ya por algunas condiciones intrínsecas de la sociedad o explícitas, pueden ser. Y esto es más o menos lo que quiero decir con la conceptualización del fenómeno de la cooperación. O sea, voy a fijarme en estos elementos, 6 elementos, los cuales voy a estar jugando y trabajando para hacer las simulaciones, análisis, sacar una primera aproximación de algunos aspectos importantes, ¿no? Con microsimulaciones. Pero luego pasa ahorita. Bueno, antes de pasar esta cosa, voy a platicar un poquito lo que dice hacia Nowak. Nowak entonces dice, pero ¿cómo es que puede? ¿Por qué si la mayoría de la gente o las condiciones hacen que tú tenga más beneficios el que nada más es aprovechado, oportunista? Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente sí coopera, ¿no? Entonces, básicamente, Nowak encontró que hay 5 mecanismos para la cooperación. Estos son como regularidades de interacción, son llamados mecanismos que son muy diferentes a comportamientos de explicación evolutiva. Y estos son los 5 mecanismos. Tengo una colección de diapositivas por cada uno de ellos, no lo voy a explicar en ellos, pero a grosso modo cada dibujito en corto. El primero de ellos, la reciprocidad directa es, mira, tienes 2 personas o 2 agentes, dice, si me das, te doy, si me das, te doy. En teoría de juego le llaman tit for tat, ¿no? O sea, tú cooperas, yo coopero, tú cooperas, yo coopero, tú no cooperas, yo no coopero, tú cooperas, yo no coopero. Y así es más o menos la reciprocidad directa, ¿no? La indirecta es cuando este agente le coopera a este o no, y según este comportamiento hay un tercer agente que puede ver esa historia. Y entonces cuando le toca interactuar este agente azul clarito con este azul oscuro o morado, entonces ve cómo se comportó en el pasado. Y esto lo vamos a guardar en una cierta memoria social o una memoria entre los agentes que después platicamos a ello, ¿no? De entrada hacia adelante es su reputación. El quinto y tercero de estos le llaman selección espacial y es cuando se forman como agrupamientos en redes, ¿no? Sobre todo en las cuestiones así más como geográficas. Multinivel selección para juegos competitivos, para interacciones competitivas, ¿no? Casi siempre se dice que tienes cooperadores, no cooperadores y compiten entre equipos. Kind selection no le cambié el español, pero se refiere al tipo de cooperación familiar. Entonces es cuando padres a hijos, o esposos, o tíos, tías, etcétera, ¿no? Familiares. Kind selection es un tipo de mecanismo de cooperación para acceder.
Todo esto lo pueden encontrar en este artículo de Human Cooperation, de Nowak y Rand. Bueno, voy a adentrarme en la representación indirecta, para después ir al individualista. Entonces ya había platicado, el mecanismo de representación indirecta es que si A coopera con B, a él se le guarda su historia de interacción, y cuando C le toca cooperar con A, entonces, oye, ¿cómo te portaste? Y entonces, en base a cómo se comportó, va a cooperar él o no. Y esto, en base a cómo se comportó, se le va a formar una reputación, lo que vamos a llamar. Bueno, ya que estoy diciendo un poco de cosas de más, ahora paso al individualismo, que es como este mecanismo de representación directa, pero ahora lo que hace es que ponemos el factor de individualismo, y es que si A le coopera a B, y si a B le fue bien, entonces, oye, voy a reforzar mi estrategia. ¿Se acuerdan que había puesto desde -5 hasta 6? Y los negativos son los más cooperadores, los positivos son los que son menos cooperadores, incluso delatores le llaman aquí. Entonces él dice, oye, me fue bien, entonces refuerzo estrategia. Y si no le fue bien, pues cambia de sentido. Y eso es lo que queremos decir con este diagrama. Voy a explicarlo en un par de minutos. Entonces, suponte que tienes a un agente que tiene estrategia -3, por lo que veo aquí. Y si le cooperan, entonces se vuelve más cooperador. Pero si no le cooperan, entonces se cambia a este lado, ¿no? O sea, como que su estrategia dice, no me sirve. Piénselo en un contexto más o menos como de un niño, ¿no? O sea, se vuelve muy abusivo a veces, ¿no? Y si está del lado acá, por ejemplo, si está del lado más delator, o sea, de aprovechado, de oportunista, entonces si le cooperan, pues se vuelve, refuerza su estrategia a volverse más delator o oportunista. Y si no le cooperan, pues cambia de estrategia, ¿no? Alguien que es discriminante, si le cooperan, se vuelve cooperador, o sea, se vuelve buena onda. Y si no le cooperan, pues se vuelve delator. En el caso de los extremos, si tienes a alguien que fuera cooperador y si le cooperan, digo, sí, altruista extremo, ¿no? Si le cooperan, pues se queda ahí mismo, ¿no? Pero si no le cooperan, entonces regresa 1 o 2 saltos para acá. Análogamente acá, ¿no? Es la explicación de lo que queremos decir con este factor de individualismo. El factor de individualismo quiere decir que refuerza su estrategia, ¿no? Su estrategia va desde -5 a 6. Bueno, esta es el área se puede decir que de los cooperadores, ¿sí? Este es el área de los delatores, o sea, la gente que es nada más como oportunista, y este del medio corresponde a los que son discriminadores. Y una vez que entendimos un poquito el concepto de individualistas, pero habérselos vendido, voy a pasar a describirles todo el fenómeno de la cooperación de representación directa individualista, la conceptualización. A grosso modo dice, oye, vas a tener 2 agentes, pero ¿y luego qué onda? ¿Cómo van a interactuar cada uno de ellos? Pues es lo que voy a decir. Oye, esas 6 cosas que había mencionado. ¿Cuántos agentes? El medio, el espacio, los atributos, la regla de teorización, regla de interacción y proceso de interacción. Bueno, voy a explicarlo más o menos en nuestras simulaciones como lo hicimos. Se supone que tienes 2 agentes y que de alguna manera en este random o interacción le toca a uno ser cooperador y otro delator. I significa que coopera, que es el donador, y J el receptor. Entonces, no nada más porque sí le va a cooperar, ¿no? Ya porque le tocó. Entonces nosotros formamos como 3 filtros básicamente. Primero hay una visibilidad que le llamamos. Oye, ¿qué tanto sé de la reputación de él? Y esta visibilidad la puedo recorrer como una variable global o parámetro. Y si no, pues si sé más o menos de su reputación, entonces voy a un criterio. Y esto es porque le llamamos la representación directa por reputación. Si mi estrategia es menor que su reputación, sí le voy a cooperar. De lo contrario, no. ¿Sí? Pero a veces sucede que esto, aunque sea menor, aunque sea mayor, todos modos dices, oye, ¿qué tal si no? Pues todos modos puede haber una exigencia de cooperación. Y esto es un nuevo factor del medio, porque no vamos a, se puede decir, al vivir en un medio, no vamos a dejar que la gente muy oportunista no coopere, ¿no? O sea, es forzada a cooperar y es un factor que llamamos exigencia de cooperación. Bueno, con esto estoy diciendo más o menos mi medio ambiente, los atributos de cada uno de ellos. Bueno, los atributos te los digo.
y el medio ambiente y la interacción ahorita. Paso a decir un poco de los atributos. La K, que ya te dije que correspondía a su estrategia, que va de estos valores. Y lo que yo quiero ver es, oye, al darse esta interacción de cooperar o no cooperar, ¿cómo se actualiza la estrategia del cooperador, sus pagos y su reputación? Análogamente el del receptor, ¿cómo se actualiza su estrategia? ¿Cómo se actualiza sus pagos y cómo se actualiza su reputación? Y esto es una de las cosas que se puede decir que juegas en las simulaciones. Un tiempo se hicieron de una manera, ahora de otra, etcétera, ¿no? Va evolucionando. En esencia, por ejemplo, después de tener un cierto valor, este de los pagos, a este se le disminuye en 1, digo, en 0.1, perdón, porque él cooperó, se puede decir que es el esfuerzo de cooperar. La reputación sube 1. Él, como se volvió oportunista, pues entonces aplica el criterio de individualismo, ¿no? Aquí aplica el criterio de individualismo. Sus pagos aumentan en 1 y su reputación pues queda fija, ¿no? No cambia nada. Eso es como estoy diciendo cómo se actualizan mis agentes. La interacción le llama así CSR, que es criterio de cooperación por reputación, que significa a grosso modo esto, ¿no? Veo su reputación y su cosa. Bueno, cuando tengo una simulación, puedo tener una situación, nosotros hicimos unas simulaciones que llamamos asincrónica. Un agente I, en una misma iteración, aquí le toca ser donador, aquí también le toca ser donador, aquí le toca ser receptor, aquí le toca ser receptor, aquí donador y aquí donador, ¿no? Entonces, no actualizo todos al mismo tiempo, o sea, de manera, según la simulación, dijo, mira, pues con este empezó primero, ¿no? Pues ser donador. Y luego a lo mejor después, oye, ahora siguió con este de cooperador, etcétera, ¿no? Digo, de donador también, y aquí de cooperador, etcétera. Y así va actualizando tus recompensas para este agente. Y así hacemos el barrido sobre todas las interacciones que se den en la simulación. Bueno, con esto más o menos cierro aquí la conceptualización de lo que quiere decir el fenómeno de la cooperación. Ojo, no estoy hablando de la cooperación en sí misma. Estoy hablando del fenómeno de la cooperación por sociedad indirecta individualista. Ya es una cosa más. Bien. Paso a describir unas cosas muy básicas. No debería, de hecho, casi esta diapositiva me la brinco. Lo que es más o menos modelación basada en agentes o agent-based models. Lo que hace es un intento de comprender cosas macroscópicas a través de procesos de autorganización en cosas microscópicas. Y es lo que hacemos aquí. Yo quiero entender todo el comportamiento de una gran gama de agentes, bueno, los que había puesto ya en la anterior diapositiva. Aquí. Quiero entender el comportamiento de esta gran gama de agentes a través de microsimulaciones o reglas muy básicas entre ellos. Y eso es lo que se pretende hacer con ABM, ¿no? Una de las herramientas más útiles, hay muchas más, que usamos para hacer estas simulaciones o entender esos patrones de regularidades, es hacerlo con NetLogo. Paso ya al diseño de experimentos. Esto no se puede ver bien. Es que aquí me estorba la pantalla. Está. El proceso de simulación, ¿sí? Pues a grosso modo cuando hacemos nuestras simulaciones, pasamos sobre estas fases o esos procesos en el código. Vamos a generar una población de los agentes que nosotros terminemos, distribuimos la reputación sobre ellos y los pagos. Se distribuye la estrategia, perdón, lo hacemos con una distribución uniforme. También se hace la distribución de la reputación y de la función de pagos, ¿no? Casi esto nosotros le damos condiciones iniciales de 0. Hay un proceso maestro que hace en cada iteración de tiempo una selección aleatoria de agentes y en esa selección aleatoria determina quién es receptor, quién es donador, ¿sí? Y así. Y entonces después empiezan a actualizar todas las interacciones entre ellos, ¿no? Pero no es así nada más, que si es donador y el otro receptor, entonces ya le va a donar, ¿no?
pues tiene que pasar. Oye, ¿le ves, su reputación? Entonces, si le ves, aplicas el criterio de cooperación, de exigencia de cooperación, ¿no? El que le llamé KI menor que SJ. Y si no se aplica el criterio de exigencia de cooperación, o sea, a veces el criterio de exigencia de cooperación no obliga a cooperar, a veces sí obliga, que es lo que vamos nosotros a variar en nuestras simulaciones. Entonces, cuando un donante coopera, el puntaje de su reputación aumenta en unidad y si no lo hace, disminuye en unidad, ¿no? O sea, bueno, esa es su reputación nada más el que aumenta, el puntaje de su reputación. Cuando ocurre la cooperación de un donante, paga un costo y el receptor recibe un beneficio. Se le pone la letra B, pero casi siempre es un 1. No hay recompensa en ausencia de cooperación. La estrategia del donante no cambia, ¿sí? Cambia la del receptor, pero la estrategia del receptor varía en el parámetro de obstinación. Esto es una cosa que también vamos a controlar, que los cooperadores, que la gente que es el receptor que recibió un beneficio, no cambia la primera, ¿no? Alguien puede decir, oye, pues sí me cooperaron y soy medio oportunista, voy a seguir de oportunista, voy a ser más exigente en mi oportunismo, o más oportunista, voy a mantenerme un rato así, ¿no? Y le llamamos obstinación, como otro parámetro del modelo. Bueno, esto que acabo de explicar está aquí, en una tabla. Paso lo que nosotros queremos ver cuando a la hora de hacemos simulaciones. Entonces me interesa saber al final cuál es el patrón de frecuencias de las estrategias, ¿no? O sea, si al principio era una sociedad homogénea, ¿cuántos pasaron a ser más delatores, más cooperadores? ¿Cuántos se hicieron discriminadores? Más o menos de distribución de frecuencias, ¿no? ¿Cómo fueron los pagos de los agentes en general y cómo cambió su reputación? Entonces me interesa atender estos patrones o regularidades de todo este fenómeno, ¿no? Bien. En mi diseño de experimentos, este caso son resultados preliminares. La visibilidad lo vamos a poner nada más para un agente. O ve la reputación del otro o no la ve. Y su obstinación vamos a variarle de 0 a 6, o sea, puede ser poco obstinado, 0 obstinado hasta muy obstinado, es decir, casi nunca quiere cambiar en el 6 y cuando casi no quiere cambiar de forma de ser, ¿no? Y la exigencia de cooperación la vamos a variar, oye, aquí, no, perdón, es nada más 0 o 6, perdón. O es muy obstinado, o 0 obstinado o muy obstinado, perdón. Y la exigencia de cooperación varía de 0, 1, 2 hasta 6. Hay gente, por ejemplo, 0 es cuando solamente se le exige cooperar a los cooperadores. 6 es cuando se le exige cooperar a todo mundo, ¿sí? Bueno, ese es mi diseño de experimentos. En total vamos a tener 28 combinaciones de experimentos, ¿no? De estos 28 experimentos, nosotros resumimos que debemos tener 28 resultados a priori y los podemos condensar en 9 gráficos. Y esos son los resultados básicos. Yo estoy llegando casi a la parte 4. Antes de ello voy a platicarles un poquito cómo vemos el NetLogo. Aquí estamos viendo el resultado final de una simulación. Nosotros variamos esos parámetros, lo que es la visibilidad, lo que es la obstinación, aquí le pusimos testarudo, pero bueno, la exigencia y cooperación. Primero ponemos como una distribución uniforme de estas cosas y al final decimos, oye, ¿cómo cambió esto, no? ¿Cómo cambió también el promedio de pagos, de reputación, y cómo cambió el promedio de pagos? Y este es uno de los gráficos fundamentales que nos dicen el comportamiento global de la población. Este es otro de los gráficos que nos dice también pues, cómo va evolucionando, ¿no? Pero ahorita nos vamos a enfocar nada más esto y no en el proceso. También tenemos otros monitores donde al final podemos saber, oye, ¿cuántos quedaron de altruistas extremos? ¿Cuántos de cooperadores menos fuertes, etcétera, ¿no? Este numerito nos dice cosas. Por ejemplo, en este caso aquí quedaron 30 delatores severos. Gente muy, muy, muy oportunista. Este es un ejemplo muy simple donde se puede decir que la visibilidad la estamos dejando en 0, ser obstinado en 0, pero sí estamos exigiendo que cooperen. Otro ejemplo muy similar. Ahora oye, que aquí haya un poco de visibilidad y que sean un poco obstinados, pero no le voy a exigir tanta cooperación. Pues entonces tuvimos este patrón de comportamiento de los agentes. Si ven, la mayoría son del lado de los delatores. No hay una buena reputación en promedio y tampoco no hay un buen pago en promedio. Es regular.
por aquí. Y estas son las simulaciones temporales, ¿no? Y aquí dan mis resultados finales. Bueno, esto es por mostrar así como una evolución temporal. Ahora paso a los resultados finales. Les dije que me había concretado 9 casos. Entonces nomás muestro la tabla final. Si yo dejo 0 visibilidad, 0, ¿hola? Si yo dejo 0 visibilidad, dejo 0 exigencia de cooperación, todos mis agentes son los delatores. Su reputación promedio es mala y su pago promedio también es malo, ¿no? Y al poco tiempo ni siquiera pasa. Ahora, si dice, si dejo que se vean la reputación de unos a otros, pues igual tenemos una sociedad donde todo el mundo es discriminador, ¿no? Aunque ahora esta visibilidad como que permite que la reputación no caiga tan rápido. Y de manera análoga a los otros dos casos, tenemos cosas similares, pero no iguales. Se vuelve también aquí, por ejemplo, en este caso, cuando yo tengo que la gente sea obstinada y le exijo cooperar, entonces sí se vuelve una sociedad discriminadora, pero aquí ya hay una reputación promedio buena y los pagos también empiezan a ser buenos, ¿no? En promedio. Cuando exijo ser igual de obstinado, pero les exijo más, obligados a cooperar, nótese lo que se da ahorita, entonces ya tenemos una pequeña población aquí de cooperadores, una pequeña población de delatores, ya no todo el mundo es discriminador, ¿no? Los pagos, la reputación promedio aumenta y el pago promedio también aumenta. Eso es lo, dice, pues, como que sí, da intuición, da certeza de que así es el mundo real casi, ¿no? Y fíjense qué pasa cuando ahora no pongo visibilidad, ni dejo obstinados, pero sí exijo cooperar, pues. Resulta que a la hora de exigir cooperar, como que la gente se va viendo un poco delatora, ¿no? Su reputación no es buena, su reputación promedio no es buena, ni también su pago promedio. Pero si les exijo más cooperar, ya presenté las otras gráficas, la gráfica F, esta y esta. Corresponde a este de aquí, esta columna. Si le exijo mucho cooperar, pues ya hay más gente delatora, o sea, no se vuelve tan buena onda, pues. Sus pagos promedio no es bueno, ni tampoco su reputación promedio, ni tampoco su pago promedio. Pero en cambio, en el caso G, ¿sí? Dice, mira, ahora les voy a exigir en extremo ser cooperadores. Pues tienes ya como dos polos, ¿no? O sea, hay gente que dice, pues de plano sí, ya mejor me vuelvo una onda, y yo dice, no, voy a seguirme aprovechando de la situación, ¿no? Puede que estos estén alimentando a estos, no lo sé. Pero en general su reputación promedio no es buena, ni tampoco su pago promedio no es tan bueno. Cosa muy extremo cuando dices, oye, deben ser muy obstinados y les exijo mucho cooperar. Se vuelven dos polos. Tenemos un grupo de gente altamente altruista y un grupo de altamente delatora. ¿Sí? Y estos dos polos, o sea, de alguna me dice, oye, pero hay una reputación promedio buena. Pues no sé exactamente qué está pasando aquí. Si esto, el que surjan estos es condición necesaria a esta cosa, ¿no? O sea, si esto implica esto. O sea, si incluso cuando estás exigiendo cooperar en un mundo de obstinados, o sea, estás forzando como a la sociedad a que haya delatores, o sea, aprovechados, oportunistas. Esos son hipótesis diferentes y después explicaciones, pero entonces viene aquí, se regresan las hipótesis por otro lado. Por último, el caso I. Ay, perdón, esto estaba hablando, este era el caso H, perdón. Este era el caso H. Por último, el caso I, perdón. Rebobinen todo lo anterior para el caso I. El caso I es donde tenemos, miren, una condición heterogénea de la cooperación. ¿Sí? Les vuelven obstinados y les exijo a todo el mundo cooperar. Yo siento que aquí cometí un pequeño error. Aquí este debe ser un valor menor. Debe ser 5. Pero luego lo verifico. Bueno, discusiones preliminares. Si tú fijas los parámetros B y O y varías la exigencia de cooperación, te genera comportamiento decisivo sobre la progresión de sociedades, ¿no? Esto es los últimos gráficos que hemos visto, de E al I, ¿no? O sea, simplemente tú
vas moviendo este parámetro al fijar estos. El segundo discusión preliminar. Uno de los patrones de simulaciones en cuanto se estabiliza el valor de la reputación, esto lo encontramos en las simulaciones, que en cuanto se estabiliza el valor promedio de la reputación o el de los pagos, las simulaciones se estabilizan, ¿no? O la frecuencia de estrategia ya no cambia. Entonces ahí detienes la simulación. Otro de las observaciones, observamos que un factor discriminante para obtener una sociedad de discriminadores es fijar la visibilidad en uno. O sea, si todo el mundo ve la reputación de todo el mundo, se obtiene una sociedad de discriminadores, ¿no? Es lo que observamos en estas conclusiones, o discusiones preliminares, ¿no? Esto se ve en los gráficos CDIH, ¿no? Ahora, no, perdón, esto se ve en los gráficos ABC. Es que aquí me está estorbando la pantalla. Bueno, dice, para nula visibilidad, perdón, o alta obstinación, se obtienen muy buenos pagos. O sea, se tiene una muy buena reputación y buenos pagos, aunque no tengas una sociedad de cooperadores, pero la gente se puede decir que tiene buenos beneficios, ¿no? En su reputación y sus pagos. Y esto se ven los gráficos CDI-HI. Esta es una afirmación bastante fuerte. Es cuando se tiene una polarización, ¿no? Cuando las condiciones iniciales de la exigencia de cooperación son grandes, o sea, tú exiges cooperar, y no hay visibilidad, o muy baja, además de que la obstinación también es baja, o sea, la gente no es así tan obstinada, entonces obtienes estos dos polos, ¿no? Tienes cerca del 50% de la gente es cooperadores y 50% de delatores. Por último, podríamos decir que ser discriminante prevalece cuando se tiene condiciones de individualismo naturales. O sea, en la mayoría de los casos, es una cosa que me faltó aclarar, cuando tenemos estas condiciones, por ejemplo, esta corresponde no solamente a este caso, o sea, tenemos toda una colección de parámetros. De hecho, bueno, hicimos toda una tabla que no viene tanto aquí el caso, pero es más cerca del 40% de los casos obtenemos esta situación, ¿no? O sea, no nada más para estos tres parámetros, pues. Bueno, y es lo que quiere decir esta afirmación. En general podemos decir que sea discriminante prevalece cuando se tiene condiciones de individualismo naturales, es decir, no se tenga tanta visibilidad. Algunas conclusiones muy básicas. Pues en esta investigación se presenta un modelo ligeramente variando otros modelos, ¿no? Llegamos a algunas conclusiones muy similares a las de otros investigadores, como las de Nowak, y este modelo se puede decir que en general el agente tiende a ser individualista, ¿no? O discriminador, como estamos diciendo aquí, ¿no? Solo en condiciones espirales se vuelve cooperador. Agregué una diapositiva como de resumen. No, también hay otra cosa. Los casos de simulación también muestran escenarios en los cuales, aunque se le exige a los agentes cooperar, su estrategia de ser delator en su mayoría de reputación y pagos son buenos, ¿no? O sea, si tú les exiges cooperar, ya les dije el parámetro de cooperación, aunque sean de una estrategia delator, o sea, su promedio de pagos es bueno. Ese es el resumen, realmente está en el abstract, no voy a leerlo, es parafrasear todo lo que dije anteriormente. Con esto cierro mi plática, esta es la bibliografía, y les doy gracias por su atención, y de nuevo, estoy listo para sus preguntas, dudas, observaciones, comentarios. Voy a dejar de presentar. X descartar. En algún detener, compartir. Estoy esto compartiendo. A ver, voy a poner esto primero. Creo que ya aquí me pueden ver, o yo los puedo ver también. Ya le puse el que es el adecuado. ¿Qué preguntotas tienen? O pregunto yo.
Pues yo Adelante. tengo algunas. Para realizar este ejercicio, ¿te inspiraste en algún arquetipo? Por ejemplo, el dilema del prisionero, el de la gallina, o nada más en base a, bueno, en este caso sí comentabas de tus gráficos. No sé si para cómo participaron en pares en el proceso de iteración. Esa es una. Otra, ¿cuántas iteraciones se realizaron para cada uno de los modelos y por qué consideraste ese número de iteraciones o solamente porque mostraban un comportamiento diferente? Bueno, esas son algunas. Ok. A ver, voy a hablar un poco detrás de cámaras. A ver. mm, Hace unos años empezamos a leer uno de los artículos de Nowak, de Nowak, el del 96 que les platiqué. Y a la hora de estarlo desmenuzando y leyendo finamente, no lo entendimos. Y es en los primeros artículos, antes de que plantearan estos artículos con teoría de juegos. Entonces empezamos a entenderlo y como no entendimos, inventamos nuestro propio método. Y de ahí empezamos a hacer investigaciones y nuevas formas de entender esta cosa de la cooperación, ¿no? Todo esto que dije, ya lo tenemos, se puede decir, pero ya lo tenemos incluso escrito, de cómo decirlo con teoría de juegos, ¿no? Así, todo ya. Pero eso ya será en otra investigación, porque pues, aquí termina la investigación, se hicieron otros cálculos, esa aportación suficientemente general y buena, entonces ahí termina, ¿no? Ya pasaremos a otra fase. Entonces, esa es la primera respuesta a tu primera pregunta. A tu segunda pregunta sobre el número de iteraciones, cuando estás simulando en NetLogo, bueno, el número total de simulaciones las dejamos hasta el máximo, en este caso 201 iteraciones, y vimos que en cuanto se estabilizaba el promedio de la reputación, el promedio de los pagos, el histograma de frecuencias de las estrategias ya no cambiaba. Variaba por uno, después de mucho, nada. Entonces esto es lo que sucede al último, ¿no? Y le dimos el margen hasta 201 a todas las iteraciones. Okay. Hay mucho más detrás de cámaras. Y está muy emocionante cómo ha evolucionado estas cosas. No sé si más o menos dije a tu pregunta o No, tienes... sí. Ah. De hecho, bueno, es que lo conocí así muy a grosso modo esa forma de modelar y me llamó mucho la atención cómo la aterrizaron y sobre todo las iteraciones que venían en tus gráficos. Y bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Sigue la pregunta, pues, ¿cómo emerge la cooperación si se supone que los individuos egoístas o los oportunistas, pues, pasan a fregar todos los modelos? Sí. Fíjate, ahorita, bueno, voy a contestar cosas que a mí me gustan. Todos estos modelos que se están haciendo en computadora, por ejemplo, Nowak ya lleva cerca de 30 años haciendo esas cosas. Bueno, ya pasaste de abstraer, simplificar, hacer nuevos cálculos, nuevas aproximaciones mejores a tus modelos. Y ya incluso se ha llegado a nivel de simulaciones donde estableces como cuáles son las redes adecuadas virtualmente para que haya mejor cooperación. Las nuevas investigaciones de Nowak, en este caso, porque es el que yo ahorita en la punta, es que ahora está regresando. Dice, oye, en mis modelos virtuales de cooperación, de laboratorio virtual en computadora, me dice que esta es la red adecuada para este tipo de agentes y la están implementando ya en ciertas instituciones o proyectos de trabajo y ven si funciona o no la red. Entonces ahora están retroalimentando ahí la base de datos. Está muy Bueno, interesante esta cosa. también en el sentido de, por ejemplo, otra de las investigaciones que también se están haciendo es que hay que checar si en el sistema permanece estable o hay equilibrios. Eso es una de las cosas que también me llamó la atención porque puede estar uno modelizando y puede quedar estable, pero a lo mejor no es estabilidad, es equilibrio. Entonces son dos conceptos diferentes que también desde un punto de vista topológico pues son interesantes. Muy padre la presentación. Quise hacerla menos ruda, pero todavía la siento un poco ruda. Bueno, otra observación, comentario. Sí, gracias Mayra. Yo una pregunta, doctor.
En tu parámetro de la exigencia de cooperación pones 1, 3, 6, 5 y todo. Yo me perdí un poquito. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué está cambiando esa exigencia de cooperación? ¿Cambia reputación? ¿Cambia estrategia? ¿Qué es lo que cambia? Y ahorita hago la siguiente. Ok. Suponte que tienes dos agentes. A uno le toca cooperar al otro. Pero de alguna manera, en mi criterio de exigencia, de reputación, digo, oye, pues su reputación es mala, no le voy a cooperar. ¿Sí? O él es un agente de esos delatores, dice, pues, no le voy a cooperar, porque vamos a suponer, si este tiene, por ejemplo, el que le toca donar, si tiene una estrategia más o menos de 4, y el otro tiene una reputación, vamos a poner de 0, pues 4 no es menor que 0, entonces no le toca cooperar. Pero en el medio ambiente, por estar, por ejemplo, dentro de una empresa, dices, tienes que cooperar. Entonces, dices, está forzado a cooperar por ese parámetro de exigencia de cooperación. Entonces, lo vamos variando desde 0 a 6, donde 6 es el extremo. Nadie queda exento de cooperar. Cuando le pones, por ejemplo, exigencia de cooperación nada más 3, entonces todos los que tengan estrategia desde 2, 1, 0, -1, etcétera, todos esos son obligados a cooperar, excepto los que tengan estrategia 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, esa exigencia de cooperación está relacionada con la estrategia. Pones como un corte. Y entonces de la exigencia de cooperación a la izquierda, coopera. Sí. ¿Sí? Ok. Sale. La otra pregunta, ¿el pago cómo está relacionado con la cooperación? Mencionabas que los pagos eran 0 y 1, pero es continuo o discreto, ahí me quedó la duda. Los pagos, si tienes un cooperador y un receptor, ya le tocó donar y cooperar, el pago es que, bueno, este le da un 1 a él, ¿no? Y él, por el esfuerzo de cooperar, le restas 0.1, una décima. Así son los pagos nada más. Pero si no hay, si pasaron los filtros de cooperar, entonces pues ni él recibe ni él se le quita. Pero si no coopera, se le baja su reputación. Sí. Y hablando también un poquito de lo que mencionaba Mayra, ¿crees, bueno, las gráficas que presentaron y el número de iteraciones es porque vieron que ya no había cambio en tus tres indicadores, que son estrategia, pagos y no me acuerdo el otro, se me pasó. Pero sí son esos tus tres indicadores. Reputación. Ujú. Ok, esas 201, ¿crees que aumente si aumentas tu número de agentes? No sabemos. Así, no sabemos. Muchas cosas las hemos agarrado de literatura, porque, por ejemplo, cuando agarramos este artículo de Nowak empieza a decir, pues nomás voy a poner 100 agentes, incluso hay cosas muy finas. Por ejemplo, dices, oye, pero en la representación directa individualista, ¿en todo momento todo uno va a cooperar con todo? Entonces, de hecho, se calcula en las simulaciones la probabilidad de que dos agentes interactúen una vez seguida, o dos veces seguidas, perdón, es baja, ¿no? Y es lo que hace la representación directa. Sí, pero no sabemos sobre la cantidad de agentes en ese sentido. No hemos hecho ni especulado, ni calculado, ni medido, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, sería todo de mi parte. Gabriel tiene una pregunta. Gabriel. Y, buenos días para todas y todos. Ricardo, muchas gracias por tu presentación, muy interesante, aprendí muchas cosas. Me quedan dos dudas. Eh, Mencionaste el tit for tat dentro de las cosas que pueden pasar en teoría de juegos, Sí, pero, pero yo no vi de qué forma, o sea, el tit for tat se basa en que yo juego una vez y de ese juego aprendo algo que lo uso para tomar mi decisión en la próxima ronda. Yo no vi claro en tu presentación ese aprendizaje, cómo se incorpora. ahí. Mira, nomás lo mencioné porque ese es el que se aplica básicamente cuando es la reciprocidad directa. ¿Sí? Este es indirecta. Y como le platicaba a Mayra, o bueno, nos platica a todo el mundo, es que
cuando una gente le cooperan, el receptor dice, ay, me fue bien o me fue mal. Él nomás cambia de estrategia, pero no está como diciendo, ahora me voy a portar bien o me voy a portar mal con él. En este caso no queda intrínseca, no queda así nuestro juego. O sea, nomás es válido el tit for tat en la reciprocidad directa. Este es indirecta. Por eso, pero entonces, a ver, yo estoy en la primera ronda Ujú, y me va mal en el proceso de cooperación. ujú. ¿Eso qué cambio produce en el agente? Según, si eres de la gente que es delatora, te ¿Sí? regresas un poco a ser cooperador, si te va mal. Si eres ¿Sí? de la gente que es cooperadora, te regresas un poco también a ser delator. Si eres delator, te regresas a ser cooperador. Si eres cooperador, te regresas a ser delator, si te va O mal. sea, modifico un poco la característica de la gente. Sí, su No, estrategia. no, no, es que la estrategia es la decisión de cooperar o no cooperar. Es que esa Ujú, es la confusión que yo, o sea, eh, el valor que tú estás dando de modifico un poco es cambiar una característica de la gente, hacerlo más cooperador o menos cooperador. ujú. Mientras que la estrategia es una decisión. Yo esta vez voy a cooperar o esta vez no voy a cooperar. Es decir, yo puedo ser una persona con tendencia a delatar, pero en una ronda específica puedo decir voy a cooperar. Eso es estrategia. Ahí es donde me pierdo yo cuando empiezas a mezclar ese vocabulario, porque estás mezclando las decisiones de la gente, que es cooperar, no cooperar, con las características de la gente, que son los que van a influenciar la decisión. Esa era la Ujú. confusión. El Sí. otro tema tiene que ver con los contactos, que es algo que he visto mucho en los modelos de NetLogo, y es que les encanta la aleatoriedad, pero en la vida real uno interactúa con su entorno cercano. Y lo que puede ser aleatorio es con quienes de ese entorno interactúo, pero no es con cualquier persona. Es decir, si yo estuve en una ciudad con 100.000 habitantes, no es al azar con quién interactúo yo, sino que yo interactúo con la gente que forma mi núcleo familiar o mi núcleo social o mi núcleo laboral. ¿Crees que si uno hiciera esa restricción, se afectarían los resultados del modelo? O sea, si no fuera una aleatoriedad pura, sino una aleatoriedad condicionada al entorno. Sí. Mira, Gabriel, estamos en esa transición porque no queremos que sea como un modelo de juguete, ¿no? O sea, de hecho, nuestra idea es como agarrar una institución o una organización y de ahí, de cierta manera, establecer primero una cierta red de quién con quién está vinculado, no que esté interactuando, sino que esté vinculado, en el sentido Sí, de entre conocido y amigo, ¿sí? sí, Y establecer esa red primero de quién con quién, ¿sí? Y después esa red dice, oye, voy a hacer que se enciendan tales links de interacción en tales tiempos. Pero de ahí tenemos que tomar ya más datos del mundo real. A eso no hemos pasado ahorita. Ahorita, como empiezas cualquier abstracción, o sea, lo decía ayer el doctor, antier, el doctor Jorge Zafueta, ¿no? O sea una vaca esférica, ¿verdad? O sea todo aleatorio. Así empieza uno, ¿no? correcto, pero creo que puedes, incluso con toy models como el que tienen en este momento, que son muy útiles, puedes simular topologías de red. Todo. Eh, Sí, sí, sí. y en esa topología de red vas a encontrar, en mi opinión, por las cosas que yo he hecho, que hay una tendencia a crear ambientes tóxicos, es decir, una tendencia a sitios donde la gente no va a cooperar, y otra tendencia a crear ambientes colaboradores. Es decir, se crean unos clústeres de gente que trabaja bien junta y gente que se odia. Que creo que vale la pena que lo explores como idea en un toy model antes de que entres a calibrarlo en un caso de la vida real. Pero de nuevo, Ah, felicitaciones, muy chévere lo que están haciendo. ok, gracias. Muchas gracias, Gabriel. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, pero bueno, se me fue el internet un pedacito, entonces no sé si lo mencionó o no.
Pero cuando decía de un proceso maestro que decía en cada iteración hay un número fijo de interacciones, ¿cuál es ese número fijo y por qué? Hey, es, eh, Cuando se empieza a programar en NetLogo, o sea, ese proceso maestro, primero damos como las condiciones iniciales, en las cuales vamos a dar cuáles son el valor fijo de la visibilidad, la exigencia de cooperación y la obstinación. Y luego el proceso maestro va diciendo, oye, ahora esta es mi lista de interacciones, ¿quién con quién? Entonces, en este caso particular, por ejemplo, nosotros de 100 nodos o 100 agentes que ponemos 250 interacciones. Estas 250 interacciones es para que nos dé un indicador que es 2.5, o sea, 250 entre 100, 2.5 interacciones por agente, ¿sí? Ya sea que sea donador o receptor. Eso es uno de los indicadores que se calcularon en algunas investigaciones anteriores, ahorita no tengo la base precisa, para hacer que esto se le llame mecanismo de reciprocidad indirecta. Bueno, eso contesto parte de tu pregunta del proceso maestro, ¿no? O sea, entonces tiene que decir, oye, genera aleatoriamente 250 interacciones. Ya. Y luego aleatoriamente genérame quién es donador y quién es receptor. Listo. Ahora, otro proceso. Calcúlame, bueno, ya pusiste la visibilidad, ahora calcúlame. ¿Este con este puede cooperar? Entonces vas a ver, parámetro de visibilidad, pues sí puede ver su reputación. Entonces ahora entra el proceso de exigencia de reputación. ¿Es su estrategia mayor que su reputación? Pues sí, entonces puede cooperar. Y así es otro proceso. Y así vas sacando todos los procesos. Hasta el final de este proceso, maestro que mandó este proceso dice, oye, ahora sí actualiza del donador estos valores de su estrategia, reputación y pagos. Y lo mismo del receptor, esas tres cosas. Entonces ya lo hizo sobre todos los agentes y pasa a la base de datos. Vuelve a hacer otra iteración similar y lo pasa a la base de datos. Y todo eso está pasando a la base de datos y este proceso maestro me está guardando los datos. Entonces al último lo que vemos nosotros en la gráfica, se puede decir que tenemos un vaciado, de hecho ahí teníamos un vaciado de son 5 columnas por 201 líneas. No me acuerdo ahorita la cantidad, ¿no? Pero todo ese vaciado nosotros decimos, oye, ya tienes una bola de datos, ahora, ¿qué le analizas, no? Pues el patrón de la distribución de frecuencias de la estrategia. Oye, la reputación promedio, y eso nos va diciendo cómo es el comportamiento de la sociedad, ¿no? Ya respondí todo lo que yo quería y creo que parte de lo tuyo. Bueno, Muchas gracias y muy interesante. Felicidades. gracias. Es muy bonito el proceso, pero bueno. ¿Quién tiene otro comentario? ¿Alguien más que ¿Más? tenga otra participación? Pues parece que nada más. No, creo que no. ¿Puedo echar más rollo si tengo tiempo? Ah, No, ok. ya no tienes tiempo, Armando. Bueno, está bien. Esto Se ha ya no chica. agotado el tiempo. Gracias por el tiempo, gracias por su disponibilidad y de nuevo. Este, ya abrí las puertas, hay el que quiera después continuar más discusiones, pláticas y proyectos y colaboraciones, ¿no? Gracias por tu charla. Muchas gracias, Armando. Muy bien.